Hey, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee. Aquí desde la ciudad de El Paso, Texas. Estamos hoy a 3 de septiembre, el día martes en el año 2024 y ustedes me ven todos los días, mis amigos que me ven en Centro, Sudamérica, México, Europa, cualquier lugar del mundo. Un fuerte abrazo en el amor de mi amado Señor Jesucristo. He sido un apologista, un defensor de la doctrina de Jesucristo por más de medio siglo. Y una de las cosas que yo he visto, he observado, y lo digo con profunda tristeza, es la forma en que la iglesia ha caído en tan terrible y garrafal apostasía. Yo creo que la peor apostasía que hemos visto en 2000 años hoy se está manifestando. Y esto me causa mucha tristeza, me estremece el corazón, especialmente cuando me doy cuenta que lo que Jesús dijo fue poderoso. Mateo 24:4 dijo, mirad que nadie os engañe. Pero más fuerte cuando él habló en el versículo 24 y dijo, porque si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Fíjese bien lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. En los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy estamos contemplando lamentablemente 7 tragedias en la iglesia. Y yo creo que el 2024 es el año de la gran catástrofe espiritual. Las cosas que se están viendo dentro de las denominaciones y congregaciones cristianas son insólitas, son inauditas y son... Hasta uno dice, ¿será posible que esto se esté manifestando dentro de la iglesia? Y yo quiero decirle que yo vengo de una generación, sí había apostasía, pero no en la magnitud, en la proporción como hoy le estamos contemplando. En el año 1972, Gary Lee se convirtió al Señor a la edad de 15 años. Y yo sé que había algunas cosas que no eran bíblicas, pero por favor, el 90 o más % de los evangélicos cristianos estábamos en la misma línea. Seguíamos la palabra, la escritura, la sana enseñanza. De hecho, cuando nosotros estábamos en ese tiempo, todo era sana doctrina. Ahora la palabra sana doctrina parece hasta mala palabra en algunos círculos. Las cosas que se han metido, que ha permeado la iglesia, son totalmente diabólicas. Mire, me queda claro, como dice Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículo 3, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, pero no solamente en el mundo, dentro de la iglesia. Te voy a dar a ti 7 evidencias o 7 características de cómo yo sé que estamos viviendo un momento tan peligroso que aún aquellos que pretenden ser escogidos podrían perder la salvación del alma. Y estamos hablando de 7 tragedias en la iglesia, la gran catástrofe espiritual, la gran apostasía del 2024. Número 1, las iglesias en su mayoría están idolatrando a los hombres. Desde que aparecieron los apóstoles y los profetas y los patriarcas y tantos con títulos, están literalmente glorificando a los hombres. Estamos en la generación de la glorificación de las personalidades. En mi tiempo, el único que era glorificado, exaltado, reconocido, levantado era Jesucristo, nada más. Por eso mi hermano G. Ávila decía, ¿quién vive? Y todos decíamos Cristo, y a su nombre gloria, porque toda la gloria es para Dios. Y mi amigo, yo te quiero recordar que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Pero número 1, la primera tragedia que vemos es que hoy lamentablemente tenemos personas idolatrando a los líderes espirituales. Algunos le llaman papito, papá, le besan la mano. Por años decíamos, todos los católicos van a Roma y le besan el anillo o la mano al papa. Y los evangélicos no se quedan atrás. Los evangélicos tienen también sus papas. Estamos hablando de los apóstoles y profetas y los reverendotes grandotes. Al único que debemos de adorar es a Jesucristo. Y los cantantes también. Cuando viene un cantante famoso, lo tienen con cuidado, con guardaespaldas y lo tratan como si fuera literalmente un artista de Hollywood, ¿no? Lo tienen hasta con guante blanco. Señor, reprenda al diablo.
El único que debe de ser reconocido, engrandecido y bendecido es mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Número 2, la segunda tragedia de la iglesia hoy en día son las doctrinas diabólicas. Y hablemos claro, la mayoría de las iglesias cristianas hoy están repletas, llenas de doctrinas diabólicas. Pablo lo dijo, 1 de Timoteo 4:1, habrían espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. Se ha metido el politeísmo, que significa múltiples o varios diferentes dioses o creencias. El panteísmo, que pone la creación al nivel del creador. El gnosticismo, los gnósticos, los que tienen revelaciones nuevas. Y aparece un montón de personas que diciendo que su alma se salió del cuerpo y que fueron al cielo y que fueron al infierno y que hablaron con el ángel Gabriel y con el diablo y quién sabe qué. Esas son literalmente estupideces, tonterías. Estas cuestiones son de los místicos, de personas que carecen de conocimiento. Y bien dijo el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo le agrego por falta de discernimiento espiritual. Porque muchos de estos elementos, y algunos son profetas conocidos que tienen seguidores y tienen plataformas en las redes sociales y se sientan con fulano, platíqueme el testimonio, cómo fue que tú bajaste al infierno y vistes gentes que sabías que estaban ya perdidos allí. ¿De cuándo acá, si la Biblia dice categóricamente que los que se van de este mundo, dice en Eclesiastés, ya no tienen parte debajo del sol? Para nada. Es más, el apóstol Pablo decía que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor para aquellos que se van con Cristo. Sabemos perfectamente bien que todo esto es lo que yo llamaría aberraciones carismáticas. Y ahí me meto en lo que yo llamo el tercer punto y la tercera tragedia. Las aberraciones carismáticas, que son cuestiones que muchos han confundido pensando que el Espíritu Santo está en ese movimiento, y no es el Espíritu Santo, son espíritus engañadores. La iglesia, por ejemplo, que pastorea Bill Johnson, Bethel, en Eureka, California, están practicando unas cuestiones que son totalmente diabólicas. Por ejemplo, van al cementerio y se acuestan encima de una tumba de un fulano que era un predicador conocido y supuestamente están chupando la unción de los huesos del que murió. Ellos agarran una cita fuera de contexto porque no aplican lo que llamamos las reglas de la hermenéutica, de saber interpretar forma correcta la palabra. Y dicen que eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con los huesos de Eliseo, y ellos también pueden hacerlo. De hecho, el conocido predicador Benny Hinn muchas veces ha dicho que él visita la tumba de Catherine Kuhlman y se acuesta encima de la tumba para extraer la unción de esta mujer que fue muy conocida en sus años últimos de ser una alcohólica y aparte de ser una procatólica 100%. Hay que mirar las cosas desde la perspectiva correcta y hay que mirarlas desde la palabra del Señor. La Biblia dice, probad los espíritus. Y te digo esto con todo mi corazón, porque lamentablemente muchos espíritus que están en las iglesias no es el Espíritu de Dios. Para empezar, el Espíritu de Dios no confunde. El Espíritu de Dios no divide, el Espíritu de Dios no destruye. Este movimiento del G12 que comenzó con César Castellanos y su esposa Claudia en Bogotá, Colombia, esta es una iglesia carismática. Pero ¿qué espíritu mueven estas iglesias? Como la iglesia de Hillsong, comenzaron muy bien en Sydney, Australia. 40 años atrás, el papá de el pastor que ahora, bueno, ya lo sacaron de ahí. Sabemos, Brian Houston, sabemos muy bien que ellos dejaron el camino, la sana enseñanza, y se fueron por lo que llaman el movimiento de la iglesia emergente. Tengamos cuidado, por favor, porque las 7 tragedias de la iglesia de hoy es la gran catástrofe espiritual y la gran apostasía del 2024. Estamos hablando de la idolatría de hombres. Segundo, estamos hablando de que habrá las doctrinas diabólicas. Número 3, aberraciones carismáticas, cuestiones raras. Están en el piso buscando diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros, etcétera. Están echando gritos raros como de lobo. Mire, hermano, yo estuve una vez predicando en la Ciudad de México y una señora se me acercó para llorar por ella. Y cuando comienzo a orar, comenzó a reírse a carcajadas. Le dije, deje de reírse. Estamos ahora en la presencia de Dios. Yo quiero orar por usted.
y literalmente, bueno, en ese momento le pegué una media cachetada, dejó de reírse y empezó a llorar. Le dije, compóngase, por favor, esto no es espíritu de Dios. Hay una irreverencia hoy en día y hay una mala interpretación con respecto a lo que es el Espíritu Santo. Soy pentecostal de la cabeza a los pies. Yo tengo la experiencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar otras lenguas. Sé que diferimos en muchos puntos con otros hermanos, pero así lo creo. Pero también respeto mucho la posición de muchos que siempre están hablando de las locuras de estos pentecostales que no tienen orden. Dios es ordenado, el Espíritu de Dios es ordenado. Cuando tú llegas a una iglesia, como me tocó a mí una vez, y ves 200 personas en el piso, echando espumarajos, brincando como si fueran serpientes, dice, este no es Dios. Dios no vino a tumbar, vino a levantar. Entonces pongamos las cosas en la perspectiva correcta bíblica. Entendamos una cosa, mi pueblo perece por falta de conocimiento. 7 tragedias en la iglesia. Número 1, la idolatría de los hombres. La gente idolatrando sus apóstoles y sus profetas y los miran como si fueran superiores a los demás en la iglesia. Dios no hace acepción de personas. Nadie es más grande que nadie en el pueblo de Dios. Número 2, doctrinas diabólicas, y la iglesia está permeada de doctrinas raras, de falsas enseñanzas, de terribles herejías. Número 3, las aberraciones carismáticas. Y número 4, abrazando posiciones progresistas. Las iglesias como la metodista, la luterana, la episcopal, la presbiteriana, estas denominaciones están abrazando el derecho de la mujer de cometer aborto, el matrimonio del mismo sexo. Yo dije hace 20 años atrás, o tal vez 30 años atrás, que si estas denominaciones que comenzaron bien se desviaron tan fuertemente, ¿qué pasará con las asambleas de Dios? Es mi gente, la iglesia de Dios, mi gente, la Santa Pentecostés y la Cuadrangular. ¿Qué pasará con ellos cuando sus líderes comiencen a hacerse de manga ancha, abriéndose más y permitiendo toda clase de espíritu de apostasía dentro de sus movimientos? Amigo, escucha lo que te voy a decir. Las 7 tragedias de la iglesia de hoy están fuertes, ahí están, en todo su apogeo. Y esta es la gran catástrofe espiritual, la gran apostasía del 2024. Número 5, el paganismo en la iglesia. Esto es terrible. Yo siempre entendí cuando me convertí que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero ahora los hermanos de las iglesias no ven nada malo con fumar. Algunos hasta con marihuana. Hay una iglesia en Denver, Colorado. Yo estuve visitándola. En Denver, Colorado, grabamos un documental allí. Esa iglesia tienen la planta, llaman la planta milagrosa de la marihuana, y se reúnen el domingo y cantan y levantan las manos y oran, y luego terminan todos fumando marihuana. Sí, señor, créalo o no lo creas. Esto es lo que estamos contemplando, el paganismo en la iglesia. Los cristianos que fuman, que toman, que bailan, que no ven nada malo con estar en el mundo, y el mundo está en la iglesia. La iglesia está en el mundo y el mundo está en la iglesia. Número 6, la 6ª tragedia de la iglesia de hoy lamentablemente es la incredulidad. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Él tiene que creer que Él es Dios y Él es galardonador de los que le buscan. Millones de cristianos hoy ya no creen en milagros, no creen en el mover del Espíritu Santo y no creen en la venida del Señor. Caramba, con razón la Biblia nos dice que en los tiempos finales, oye, me dice que si es posible el diablo engañará a los escogidos de Dios. La fe se ha ausentado. Y dice la misma palabra de Dios que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe sobre la tierra. La fe se ha ido. Yo me crié en una generación donde todos los días estábamos esperando la venida del Señor. ¿Cómo es que Juan cierra su libro de Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. Y Jesús dice, he aquí que yo vengo pronto.
El apóstol Pablo sabía que Cristo venía. Por eso él decía, velemos y oremos en todo momento. Preparémonos, guardémonos en el Señor. Por eso Pablo sabía que estaba la venida del Señor pronto a venir en su tiempo. Claro que han pasado 2000 años, las profecías no se habían cumplido, pero ya están cumplidas. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Zacarías 14, Daniel 7, 8 y 9, Ezequiel 37, 38, 40, 45, 47. La palabra de Dios se ha cumplido 100%. Mi amigo, estamos hablando de 7 tragedias en la iglesia. La gran apostasía del 2024. Las cosas que se ven en la iglesia hoy son inauditas, son insólitas. Y número 7, la 7ª tragedia, creo que es la más grande. Millones de cristianos que están ciegos, muertos y que literalmente están en peligro de perder hasta la salvación de su alma. Ciegos y muertos. Estaré hablando en los próximos días o próximas horas. Y yo no acostumbro mucho a hablar de gente. De vez en cuando menciono nombres y lo tengo que hacer por razones obvias de que personas que están enseñando lo que no es bíblico, debo de refutarlo. Y hay un fulano que piensa que el anticristo es islámico. Error. El mismo que dice que Jesucristo viene en cierta fecha. Error. El mismo que también ha dicho, por ejemplo, que la salvación no se pierde. Error también. Estaré hablando sobre ello en los próximos días. Preparémonos, cuidémonos, que estamos en la época de la mayor cantidad de apostasía de nuestra historia. Cuídate que el diablo no te engañe. Si tú me estás viendo en este momento en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, las islas del Caribe, Canadá, Corea del Sur, centro de África, en cualquier lugar del mundo, Estados Unidos, te hablo con todo mi corazón. Estamos viviendo la hora más terrible de nuestra historia y Cristo viene pronto. Preparémonos, que pronto la trompeta sonará. 7 tragedias en la iglesia. La gran apostasía del 2024. Cristo ya viene. Desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, su amigo Gary Lee diciéndote siempre, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.